La noche que firmé aquel contrato, mi mano temblaba tanto que la pluma casi se me cae. No por miedo, sino por la emoción pura de ver mi nombre en un papel que prometía sacarlo todo de la miseria. 19 años, 3 trabajos de limpieza para sobrevivir, y de repente un tipo de traje carísimo me dice que mi voz vale millones. 32 páginas de texto legal que no entendí ni me importó entender. Solo vi las cifras, los ceros, las promesas de fama. Firmé cada página sin leer, confiando ciegamente en que la suerte finalmente me había sonreído. ¡Qué pendeja fui! Lo que no sabía esa noche era que algunos contratos no se firman con tinta común, que hay cláusulas escritas en letra tan diminuta que parecen invisibles a simple vista, escondidas entre párrafos legales que nadie lee, porque todos confiamos en que el mundo funciona con reglas normales. Pero hay acuerdos que no están registrados en ningún juzgado terrenal. Hay precios que no se pagan con dinero, sino con algo mucho más valioso. Y hay entidades que se disfrazan de ejecutivos de disquera, esperando pacientemente a que alguien desesperado, alguien hambriento de éxito como yo, firme sin hacer preguntas. Mi ascenso fue tan rápido que ni siquiera tuve tiempo de celebrarlo. 6 meses después de firmar, mi nombre sonaba en todas las radios del país. 1 año después, llenaba estadios. Pero con cada presentación, con cada disco vendido, algo dentro de mí cambiaba. Las personas empezaron a tener pesadillas conmigo. Los espejos me mostraban cosas que no debían estar ahí, y una sensación de ser observada me perseguía día y noche. Cuando finalmente encontré ese contrato y leí la cláusula 13 con una lupa, entendí que había vendido mucho más que mi tiempo. Esta es mi historia y es mi advertencia. ¿Alguna vez han estado tan desesperados que venderían lo que fuera por salir del hoyo? Yo sí. Y no estoy hablando de vender un riñón o algo así de simple. Estoy hablando de firmar papeles sin leer porque el hambre te come más rápido que la prudencia. Esa noche de marzo del 2019 cambió mi vida para siempre, y no precisamente para bien. Yo tenía 19 años y trabajaba limpiando oficinas de madrugada, lavando platos en un restaurante culero y cantando en bares de mala muerte los fines de semana, por propinas que apenas me alcanzaban para la renta. Mi mamá estaba enferma, las deudas se acumulaban, y cada día que pasaba sentía que me hundía más profundo en una vida que no tenía salida. Cantaba porque era lo único que me hacía sentir viva, lo único que me recordaba que existía algo más allá de la mugre y el cansancio. Pero la música no paga cuentas cuando eres nadie, cuando tu nombre no significa nada y tu voz se pierde entre el ruido de borrachos que ni siquiera te prestan atención. Entonces llegó él. Recuerdo perfecto esa noche, porque fue después de mi peor presentación, en un antro donde el sonido estaba tan culero que mi voz sonaba como si cantara dentro de una lata. Estaba guardando mi micrófono cuando un tipo se me acercó. Traje negro impecable, reloj que brillaba más que todas mis esperanzas juntas, y una sonrisa que me puso nerviosa de inmediato. Me dijo que se llamaba Sebastián Cortés, que era ejecutivo de una disquera internacional y que llevaba 3 meses siguiéndome, que mi voz era exactamente lo que estaban buscando, que tenía ese algo especial que no se puede enseñar. Me habló de contratos millonarios, de giras internacionales, de ver mi nombre en luces de neón. No me lo creí al principio. Pensé que era uno de esos tipos raros que te dicen que eres especial para luego pedirte algo a cambio, si me entienden.
pero sacó una tarjeta de presentación gruesa, cara, con el logo de una disquera que yo conocía, porque sus artistas sonaban en todas las radios. Me dijo que tenía una reunión a las 11 de la noche en su oficina del centro, que si quería cambiar mi vida debía estar ahí. Me dio la dirección y se fue antes de que pudiera reaccionar. Me quedé parada como pendeja, con esa tarjeta en la mano, preguntándome si era real o si finalmente la desesperación me estaba volviendo loca. Fui. Claro que fui. Cuando no tienes nada que perder, cualquier oportunidad parece una bendición, aunque venga envuelta en papel sospechoso. Llegué a las 11 en punto a un edificio elegante que ni siquiera sabía que existía en esa zona. El elevador me llevó al piso 20 y cuando las puertas se abrieron, me encontré con una oficina que parecía sacada de una película. Todo era vidrio, acero y luces tenues que hacían que el lugar se sintiera irreal, como si estuviera flotando sobre la ciudad. Sebastián me estaba esperando con una sonrisa y 2 copas de vino que yo no toqué, porque algo en mi estómago me decía que mantuviera la cabeza clara. Me hizo sentarme y empezó a hablar de números que me mareaban. Adelantos de 350.000 pesos, contratos por 3 álbumes, giras programadas, productores de renombre. Sacó una carpeta gruesa llena de papeles y la puso frente a mí. 32 páginas de texto legal tan apretado que dolía solo de verlo. Me explicó por encima los puntos principales: porcentajes de regalías, obligaciones de presentaciones, cláusulas de exclusividad. Todo sonaba normal, todo sonaba como los contratos que había escuchado mencionar a otros artistas. Me dijo que era el contrato estándar de la disquera, que si quería podía llevármelo para que un abogado lo revisara, pero que la oferta expiraba en 24 horas porque había otros artistas interesados. 24 horas. Yo no conocía a ningún abogado, y aunque lo conociera, no tenía dinero para pagarle. Mi mamá necesitaba estudios médicos que costaban más de lo que yo ganaba en 6 meses. La presión de las deudas me aplastaba cada noche hasta que no podía dormir. Y ahí estaba ese tipo ofreciéndome una salida, una oportunidad de salvar a mi mamá y a mí misma. La pluma que me dio era pesada, de metal frío, y cuando la tomé, sentí como si sostuviera mi futuro completo en la mano. Comencé a firmar cada página, donde Sebastián me indicaba con su dedo. Página 3, página 7, página 15. No leí nada, absolutamente nada. Solo vi los números del adelanto, los ceros que prometían una vida diferente, y firmé como autómata. Recuerdo que mis manos temblaban tanto que mi firma salía chueca, pero a Sebastián no le importó. Me sonreía con cada página que yo completaba, como si estuviera viendo algo que yo no podía ver. Cuando llegué a la última página, la 32, me dijo que con eso bastaba. Guardó el contrato en la carpeta, me entregó un cheque por el adelanto y me dijo que al día siguiente me llamaría el equipo de producción. Salí de esa oficina sintiéndome en las nubes. Caminé por las calles vacías de la madrugada con ese cheque en mi bolsa, planeando cómo iba a pagar las deudas, cómo le iba a dar la noticia a mi mamá. No sentí el frío que normalmente me calaba los huesos, no sentí el cansancio de los 3 trabajos. Solo sentía alivio, euforia, esperanza. Pensé que finalmente la vida me había dado un respiro, que después de tanto sufrir me tocaba algo bueno. Qué ingenua fui, qué ciega estuve. Lo que no sabía esa noche era que algunos contratos no se firman solo con tinta, que hay acuerdos que se sellan con algo mucho más antiguo y oscuro que la ley humana, que la cláusula 13
escrita en letra tan diminuta que era casi invisible entre el texto legal. No hablaba de porcentajes ni de exclusividad. Hablaba de un precio que yo jamás podría pagar con dinero, un precio que ni siquiera entendía que había aceptado pagar. Pero ya era tarde. Mi firma estaba ahí, en esas 32 páginas, y lo que yo había puesto en movimiento esa noche no se podía detener. No con abogados, no con arrepentimiento, no con nada de este mundo. El primer sencillo salió 3 semanas después de firmar el contrato y explotó como bomba. No fue un éxito normal, de esos que van subiendo de a poquito en las listas. Fue instantáneo, como si alguien hubiera prendido un interruptor y de repente todo el país supiera quién era yo. La canción sonaba en todas las radios, en los centros comerciales, en los taxis. La gente la tarareaba sin darse cuenta. Y lo más extraño era que nadie podía explicar por qué les gustaba tanto. Simplemente decían que mi voz les hacía sentir algo que no podían describir. En 2 meses pasé de limpiar pisos a llenar auditorios. Las presentaciones se vendían en minutos. Los organizadores peleaban por contratarme. Mi manager, un tipo llamado Roberto, que la disquera asignó para mí, no daba abasto con las ofertas. Me despertaba cada mañana sin poder creer que esa fuera mi vida. El dinero llegaba tan rápido que ni siquiera sabía qué hacer con él. Pagué todas las deudas, compré una casa para mi mamá, cambié mi coche 3 veces porque podía. La fama que había soñado durante años me envolvió completa en cuestión de semanas. Pero algo no se sentía bien. Algo en todo ese éxito tenía un sabor agrio que yo trataba de ignorar. Las primeras señales fueron las reacciones de la gente en mis conciertos. No era normal la forma en que me miraban. Sus ojos se quedaban fijos en mí, como si estuvieran hipnotizados, y algunos lloraban sin razón aparente. Después de las presentaciones, los fans me buscaban desesperados, tocándome como si mi piel fuera sagrada o algo así. Una chava de unos 20 años se desmayó cuando le di la mano, y cuando despertó en la ambulancia, lo único que repetía era que había visto algo detrás de mí en el escenario, algo oscuro y grande que me envolvía mientras cantaba. Los paramédicos dijeron que era emoción extrema, que pasa seguido con fans muy intensos. Yo quise creerles. Pero entonces empezaron las pesadillas. No mis pesadillas, sino las de otros. Roberto fue el primero en mencionarlo. Me lo dijo una mañana cuando llegó a mi departamento con ojeras hasta el piso, todo desvelado y nervioso. Me contó que llevaba una semana soñando conmigo todas las noches, pero no eran sueños normales. En todos ellos yo estaba cantando en un lugar oscuro que él no podía ubicar, rodeada de sombras que se movían como si estuvieran vivas. Dijo que mi voz en esos sueños sonaba diferente, más grave, más antigua, y que despertaba con una sensación de terror que le duraba todo el día. Le dije que eran solo pesadillas causadas por el estrés de tanto trabajo, que se tomara unos días libres. Pero la verdad es que sus palabras me pusieron la piel de gallina. Después fue el ingeniero de sonido del estudio de grabación, luego la estilista que me peinaba para las presentaciones, luego el chofer que me llevaba a todos lados, todos reportando el mismo tipo de sueños. Yo cantando en lugares oscuros, rodeada de algo que no podían ver bien, pero que los aterraba. Algunos despertaban gritando, otros dejaban de dormir por miedo a volver a soñar conmigo. Una de las coristas de mi banda renunció después de 3 semanas, y antes de irse me dijo llorando que no podía más, que cada noche soñaba que yo la llamaba desde un lugar donde no había luz, y que sentía
que si me seguía en el sueño, nunca despertaría. Le ofrecí más dinero, mejores condiciones, pero se fue de todos modos. La miré alejarse y algo dentro de mí supo que ella había hecho bien en escapar. Los problemas técnicos empezaron poco después. Cada vez que entraba a un estudio de grabación, las cosas dejaban de funcionar correctamente. Las luces parpadeaban sin razón, las computadoras se reiniciaban solas, los micrófonos captaban ruidos que no deberían estar ahí. Los técnicos lo llamaban interferencia eléctrica, pero yo los veía nerviosos, intercambiando miradas preocupadas cuando pensaban que no los estaba viendo. Durante una sesión de grabación, todas las luces del estudio se apagaron de golpe, justo cuando empecé a cantar. En la oscuridad total, escuché mi propia voz saliendo de las bocinas, pero yo no estaba cantando. Era una grabación que no habíamos hecho, con una canción que yo no conocía. Cuando las luces volvieron 30 segundos después, todos en el estudio estaban pálidos. El ingeniero revisó el equipo durante 2 horas y juró que no había ninguna grabación en el sistema. Los espejos se volvieron mi peor enemigo. Empecé a evitarlos porque cada vez que me miraba, sentía que mi reflejo se demoraba 1 segundo en copiar mis movimientos. A veces, cuando giraba la cabeza rápido, juraba ver algo detrás de mí en el espejo que no estaba cuando volteaba. Sombras que no tenían forma definida, pero que se sentían presentes, observándome. En los camerinos de los teatros, donde había espejos enormes con luces alrededor, la sensación era tan intensa que pedí que los cubrieran con telas antes de mis presentaciones. Mi equipo pensó que era una excentricidad de artista, pero la verdad es que no soportaba verme en ellos porque ya no me reconocía. Mis ojos en el reflejo parecían más oscuros, mi sonrisa más extraña, como si fuera yo, pero al mismo tiempo no lo fuera. Los conciertos seguían siendo un éxito rotundo, pero yo empecé a sentir que no era yo quien cantaba. Mi voz salía de mi garganta, pero había momentos en que me sentía como espectadora de mi propio cuerpo, sobre todo en las noches, cuando la adrenalina del escenario se mezclaba con esa sensación de estar siendo usada para algo que no entendía. Las multitudes me adoraban, gritaban mi nombre, lloraban con cada nota. Pero yo, parada ahí bajo las luces cegadoras, sentía un frío que no venía del aire acondicionado. Era un frío que nacía dentro de mí y se extendía hasta mis huesos. Un frío que susurraba que algo malo estaba creciendo con cada presentación. El día que Roberto desapareció, supe que ya no podía seguir ignorando las señales. Fue después de un concierto en el Auditorio Nacional, la presentación más grande de mi carrera hasta ese momento. 10.000 personas coreando mis canciones, vendido hasta el último asiento. Roberto estaba emocionadísimo, hablando de giras internacionales y contratos millonarios, pero esa noche, después del show, me dijo que necesitaba hablar conmigo de algo importante, que había encontrado algo raro en mi contrato original, algo que no cuadraba. Me dijo que al día siguiente me mostraría qué era. Nunca llegó ese día siguiente. Roberto simplemente desapareció. Su teléfono apagado, su departamento vacío como si nunca hubiera vivido ahí, su familia sin saber nada de él. La policía lo buscó durante semanas sin encontrar ni una pista. Y yo, en medio de todo ese éxito deslumbrante, empecé a entender que mi sueño se había convertido en algo mucho más oscuro de lo que jamás pude imaginar. Después de que Roberto desapareció, la disquera me asignó un nuevo manager en menos de 2 días. Se llamaba Andrea, una mujer eficiente y fría
que nunca me hacía preguntas personales y que parecía más interesada en los números que en mi bienestar. Cuando le pregunté por Roberto, me dijo que la gente a veces simplemente decide empezar de cero en otro lugar, que no me preocupara. Pero yo sabía que Roberto no era de esos. Él amaba su chamba, amaba el éxito que estábamos construyendo juntos. No tenía sentido que se esfumara justo cuando todo iba viento en popa. Algo me decía que su desaparición tenía que ver conmigo, con ese contrato que había mencionado revisar. Pero mi miedo a confirmar esas sospechas era más fuerte que mi necesidad de saber la verdad. Mi voz empezó a cambiar de formas que no eran normales. Durante el día sonaba como siempre, clara y brillante, la voz que la gente amaba. Pero por las noches, cuando estaba sola en mi departamento, me sorprendía tarareando canciones que no recordaba haber aprendido. Y mi voz sonaba diferente, más grave, más rasposa, como si tuviera años fumando, aunque yo nunca había tocado un cigarro. Una noche me grabé cantando con mi teléfono, solo para comprobar que no estaba volviéndome loca. Cuando escuché la grabación al día siguiente, borré el archivo de inmediato. Lo que salía de las bocinas no era mi voz. Era algo antiguo, algo que hablaba en un idioma que yo no conocía, pero que de alguna forma entendía. Las palabras hablaban de pactos, de deudas, de hambre insaciable. Los incidentes durante mis presentaciones se volvieron imposibles de ignorar. En un concierto en Guadalajara, todas las luces del escenario se apagaron excepto un reflector que me seguía. Pero yo podía sentir que no era un técnico controlando ese reflector. Se movía solo, anticipando cada uno de mis pasos, iluminándome con una precisión que daba escalofríos. Cuando terminó la canción y las luces volvieron a la normalidad, 3 personas en la primera fila fueron llevadas al hospital porque juraban haber visto una figura oscura parada justo detrás de mí todo el tiempo. Los médicos dijeron que era histeria colectiva, que pasa en conciertos muy emotivos. Pero yo había sentido ese aliento frío en mi nuca durante toda la presentación, ese peso invisible que me presionaba la espalda como manos enormes. Mi equipo de producción empezó a rotar constantemente porque nadie aguantaba trabajar conmigo más de un mes. Los técnicos de sonido renunciaban diciendo que los equipos se comportaban de forma errática solo cuando yo estaba presente. Los maquillistas se quejaban de que mi piel se sentía fría, como hielo, incluso bajo las luces calientes del camerino. Una vestuarista me confió llorando que cada vez que me ayudaba a cambiar de ropa, sentía que algo la observaba desde las esquinas oscuras del vestidor. Le dije que eran nervios, que el trabajo en la industria musical era muy demandante. Pero cuando ella renunció esa misma semana, no la culpé. Yo también habría huido si pudiera. Los espejos se convirtieron en mi tormento personal. No solo se demoraban en reflejar mis movimientos, ahora mostraban cosas que definitivamente no estaban ahí. Durante una sesión de fotos para la portada de mi segundo álbum, el fotógrafo gritó asustado y dejó caer su cámara. Cuando le preguntamos qué pasaba, nos mostró la pantalla de su cámara digital. En todas las fotos que me había tomado, había una sombra humanoide parada justo detrás de mí, tan oscura que parecía absorber la luz alrededor. Pero cuando volteábamos a ver el lugar real, no había nada. Dijeron que era un error de la cámara, un defecto técnico. Cambiaron el equipo 3 veces y en todas las fotos aparecía la misma sombra. Al final tuvieron que editar digitalmente cada imagen para borrar esa presencia. El fotógrafo nunca volvió a trabajar conmigo.
Empecé a investigar por mi cuenta, tratando de entender qué me estaba pasando. Busqué en Internet historias similares, casos de artistas que habían experimentado fenómenos paranormales. Encontré docenas de teorías de conspiración sobre venderse al diablo a cambio de fama, pero todo sonaba a puras pendejadas de gente que veía fantasmas en todas partes. Yo no creía en esas cosas, o al menos no quería creer. Pero mientras más trataba de racionalizar lo que me pasaba, más señales aparecían. Una tarde encontré marcas de quemaduras en el piso de mi sala, formando un círculo perfecto alrededor de donde yo dormía en el sillón. No había fuego, no había nada que explicara esas marcas. Simplemente aparecieron. Las advertencias más directas vinieron de personas que yo ni siquiera conocía. Una señora mayor me detuvo en la calle un día. Me tomó de las manos y me dijo con lágrimas en los ojos que dejara de cantar, que lo que llevaba conmigo no era mío y que me consumiría antes de que cumpliera 30 años. Le pregunté cómo sabía mi edad, qué quería decir con eso, pero ella solo lloró más fuerte y se alejó corriendo. Un sacerdote al que nunca había visto apareció en la puerta de mi casa una noche, ofreciéndose a bendecirme sin que yo se lo pidiera. Dijo que podía ver la oscuridad que me rodeaba, que necesitaba ayuda espiritual urgente. Lo corrí pensando que era un loco, pero sus palabras se quedaron clavadas en mi mente como agujas. Mi mamá fue quien finalmente me confrontó. Ella me conocía mejor que nadie y podía ver que algo andaba mal más allá del estrés de la fama. Una noche llegó a mi departamento sin avisar y me encontró sentada en la oscuridad, tarareando esas canciones extrañas que yo no recordaba haber aprendido. Me abrazó y lloró preguntándome qué me había pasado, diciéndome que yo ya no era la misma, que mis ojos tenían algo diferente, algo que la asustaba. Le juré que todo estaba bien, que solo estaba cansada. Pero cuando me miré en sus ojos, vi mi propio reflejo y por primera vez admití lo que ya sabía. Algo dentro de mí estaba cambiando, algo que yo había invitado sin saberlo cuando firmé ese contrato. El último empujón vino cuando encontré el departamento de Roberto. Había pagado a un investigador privado para que lo localizara. Necesitaba saber qué le había pasado. El investigador encontró su departamento abandonado, pero con todas sus cosas todavía adentro. Las paredes estaban cubiertas de papeles, fotos mías en conciertos, copias de mi contrato con círculos rojos alrededor de ciertos párrafos. En el centro de la sala había un mensaje escrito con marcador negro en la pared. Cláusula 13. Revisa la cláusula 13 antes de que sea tarde. Las letras eran temblorosas, escritas con prisa o con miedo. Tomé fotos de todo y salí de ahí con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Esa noche decidí que tenía que encontrar mi contrato original y leer cada maldita palabra, especialmente esa cláusula 13 que Roberto había descubrió antes de desaparecer. Encontrar el contrato original fue más difícil de lo que pensé. La disquera me dijo que ellos solo guardaban copias digitales y que el documento físico que yo firmé estaba en una bodega de archivo que tardarían semanas en revisar. Andrea, mi nueva manager, me miró con desconfianza cuando le pedí acceso a esos archivos, como si supiera exactamente qué estaba buscando. Me dio largas durante días, hasta que finalmente decidí romper las reglas. Una noche, sobornó al guardia de seguridad del edificio de la disquera con 5.000 pesos para que me dejara entrar a las oficinas después de hora. Necesitaba ese contrato y no iba a esperar más. Las oficinas vacías de noche
tenían un silencio espeso que me ponía los nervios de punta. Mis pasos resonaban en los pasillos oscuros mientras buscaba la oficina de Sebastián Cortés, el ejecutivo que me había hecho firmar. Cuando finalmente encontré su puerta, descubrí que estaba cerrada con llave. Tuve que forzarla con una tarjeta de crédito como había visto en las películas, y para mi sorpresa funcionó. Adentro todo estaba impecable, demasiado ordenado, como si nadie trabajara realmente ahí. Los archiveros estaban llenos de carpetas con nombres de artistas, algunos que yo conocía y otros que nunca había escuchado mencionar. Busqué durante casi una hora hasta que encontré la mía, escondida en el fondo del último cajón. Cuando abrí la carpeta y vi ese contrato, las manos me empezaron a temblar. Eran las mismas 32 páginas que había firmado aquella noche, pero ahora, viéndolas con atención, pude notar cosas que antes había pasado por alto. El papel tenía un color amarillento extraño, como si fuera mucho más viejo de lo que debería ser. Olía raro también, a algo agrio y metálico que me revolvió el estómago. Empecé a leer desde la primera página, forzando mis ojos a descifrar ese texto legal apretado. Las primeras 12 cláusulas eran normales: porcentajes de ganancia, obligaciones contractuales, términos de exclusividad. Todo lo que cualquier contrato de disquera incluiría. Pero cuando llegué a la página 26, encontré la cláusula 13. Necesité una lupa que encontré en uno de los escritorios, porque la letra era tan diminuta que dolía verla. Era como si alguien hubiera querido esconder ese texto a plena vista, hacerlo técnicamente legible, pero prácticamente invisible. Cuando finalmente pude leer las palabras, sentí que el piso se abría bajo mis pies. La cláusula 13 no hablaba de dinero ni de regalías. Hablaba de intercambio de esencia vital, a cambio de éxito garantizado. Decía textualmente que la firmante, o sea yo, cedía el uso de su voz como conducto para alimentar a la entidad conocida como el coleccionista de voces. Que cada presentación, cada nota cantada, cada disco vendido, serviría como tributo para fortalecer a dicha entidad. Y que el pago final se completaría cuando la firmante alcanzara el pico de su fama, momento en el cual su alma sería reclamada para formar parte de la colección eterna. Leí y releí esas líneas como 10 veces, pensando que estaba entendiendo mal, que tenía que ser una broma macabra o algún tipo de lenguaje metafórico. Pero no había nada metafórico en lo que seguía. La cláusula detallaba que la firmante experimentaría cambios progresivos en su voz, presencia de fenómenos paranormales y deterioro de su identidad personal conforme la entidad creciera más fuerte. Mencionaba específicamente que cualquier intento de romper el contrato resultaría en la desaparición inmediata de la firmante, y ponía como ejemplo a otros artistas que habían intentado escapar. Al final de la cláusula, con letra aún más pequeña, estaba la fecha de vencimiento, el día que yo cumpliera 30 años. Me quedaban exactamente meses y 11 días. Mis piernas dejaron de sostenerme y caí al piso con el contrato apretado en mis manos. Todo cobraba sentido ahora. Las pesadillas de mi equipo, los cambios en mi voz, las sombras en los espejos, la desaparición de Roberto. Todo era parte de lo que yo había aceptado sin saberlo esa noche, cuando firmé como una pendeja desesperada. No era un contrato con una disquera, era un pacto con algo que ni siquiera tenía nombre en ningún idioma humano, algo que se alimentaba de la energía de las personas que me escuchaban, que usaba mi voz como anzuelo para cosechar algo de ellos. Y yo era solo el recipiente, la herramienta,
el cuerpo que albergaba a esa cosa mientras crecía más fuerte. Busqué frenéticamente en el resto del contrato alguna cláusula de cancelación, alguna forma legal de salirme. Pero no había nada. El documento era claro. Una vez firmado, el acuerdo era vinculante hasta la fecha de vencimiento. La única mención de terminación anticipada era la desaparición, como le había pasado a Roberto cuando se acercó demasiado a la verdad. Revisé las firmas al final del documento y me di cuenta de algo que me heló la sangre. Mi firma estaba ahí, clara y legible. Pero la firma de Sebastián Cortés no era una firma normal. Era un símbolo que parecía moverse en el papel, líneas que se retorcían y cambiaban de forma cuando las mirabas directamente. Intenté tomar una foto con mi teléfono, pero en la pantalla el símbolo aparecía borroso, como si se negara a ser capturado. Empecé a buscar en Internet información sobre el coleccionista de voces, esperando encontrar algo, cualquier cosa que me dijera cómo enfrentar esto. Encontré menciones en 1900 foros oscuros de Internet, historias de cantantes que habían tenido éxitos meteóricos y luego habían desaparecido o muerto en circunstancias extrañas justo antes de cumplir 30 años. Nombres que yo reconocía, artistas de los que se hablaba en teorías de conspiración. Todos con historias similares. Contratos firmados en momentos de desesperación, éxito instantáneo e inexplicable, fenómenos paranormales y finales trágicos. La lista era larga, demasiado larga para ser coincidencia, y ahora mi nombre estaba destinado a sumarse a esa lista. Lloré ahí en el piso de esa oficina vacía, con el contrato abierto frente a mí como una sentencia de muerte. Había vendido mi alma sin saberlo, por dinero y fama, por salvar a mi mamá y salir de la pobreza. Y lo peor de todo era que no había forma de devolverlo. El éxito que había conseguido, cada peso que había ganado, cada fan que me adoraba, todo estaba construido sobre este pacto maldito. Si intentaba detenerlo, desaparecería como Roberto. Si seguía adelante, mi alma sería consumida en meses. No había salida, no había escapatoria. Solo había una cuenta regresiva hacia un final que yo misma había firmado. Guardé el contrato en mi bolsa y salí de esas oficinas con la certeza de que mi vida tal como la conocía había terminado. Afuera la ciudad seguía su ritmo normal. La gente caminaba sin saber que entre ellos había alguien marcado para ser devorado por algo que no debería existir. Conduje de regreso a mi departamento con las palabras de la cláusula 13 quemándose en mi mente. El coleccionista de voces. Cada vez que cantaba, lo alimentaba. Cada vez que alguien me escuchaba, le daba más poder. Y yo no podía parar porque parar significaba desaparecer. Estaba atrapada en un ciclo del que no había escape, condenada a seguir siendo famosa hasta el día en que esa fama me consumiera por completo. Han pasado 3 años desde que encontré ese contrato y leí la cláusula 13. 3 años viviendo con la certeza de que cada día que pasa me acerca más al final. Intenté todo para escapar. Intenté dejar de cantar, cancelé giras completas, le dije a mi disquera que me tomaba un año sabático. Pero mi voz no me pertenece. Sale de mi garganta sin mi permiso en medio de la noche cuando estoy sola en mi casa. Me despierto cantando canciones que no conozco, con esa voz grave y antigua que ya no me asusta porque se ha vuelto parte de mí. El coleccionista no me deja ir. Cada vez que intento alejarme, algo me jala de regreso. Las personas que me escuchan quedan marcadas de formas que yo no puedo controlar. Recibo mensajes todos los días de fans que me cuentan sobre pesadillas, sobre esa sensación de vacío que los invade después de ir a mis conciertos.
Algunos dicen que escuchan mi voz en sus cabezas días después de verme en vivo, llamándolos, susurrándoles cosas en idiomas que no entienden. Una chava de 22 años me escribió antes de suicidarse, diciéndome que no podía soportar más las voces que escuchaba desde que fue a mi presentación. Ese mensaje lo guardo en mi teléfono como recordatorio de lo que realmente soy. Un parásito envuelto en luces de neón, una trampa con forma humana que arrastra a otros hacia algo oscuro. Mi fama siguió creciendo a pesar de mis intentos por detenerla. O quizás, precisamente por eso, cada vez que anunciaba un retiro, la gente se volvía más obsesiva, más desesperada por verme. Los boletos se agotaban en segundos, mis discos se volvían oro y platino sin siquiera promocionarlos. Era como si el coleccionista hubiera tomado control total de mi carrera, usándome como quería, sin importar lo que yo decidiera. Dejé de pelear. Acepté que soy solo una marioneta esperando a que corten los hilos. Cada presentación que hago, siento como algo dentro de mí se alimenta y crece. Ya no sé dónde termino yo y dónde empieza esa cosa. Los espejos dejaron de reflejarme correctamente hace como un año. A veces me veo normal, pero otras veces mi reflejo tiene ojos completamente negros, o una sonrisa que yo no estoy haciendo, o sombras que se mueven debajo de mi piel, como si algo nadara dentro de mí. Mi mamá ya no viene a visitarme, porque dice que no me reconoce, que cuando me mira siente que está viendo a alguien más usando el cuerpo de su hija. Tiene razón, yo tampoco me reconozco. La chava de 19 años que firmó ese contrato murió hace mucho. Lo que queda es un cascarón lleno de algo hambriento que solo sabe cantar y consumir. Busqué ayuda de todo tipo. Fui con sacerdotes que intentaron exorcizarme, pero las oraciones rebotaban en mí como si tuviera un escudo invisible. Los objetos religiosos me quemaban la piel al tocarlos, dejando marcas que tardaban semanas en sanar. Consulté con brujos, chamanes, gente que decía conocer de pactos sobrenaturales. Todos me dijeron lo mismo. Lo que firmé no se puede romper. Un contrato sellado con sangre y alma no responde a leyes humanas. La única forma de terminarlo es cumplirlo, dejar que el coleccionista tome lo que le prometí, o desaparecer antes de la fecha límite, como hizo Roberto, convirtiéndome en un misterio sin resolver. La fecha se acerca y yo puedo sentirlo. Cumplo 30 años en meses y 11 días. Puedo sentir cómo esa cosa dentro de mí se prepara, cómo crece más ansiosa conforme la cuenta regresiva avanza. Mi voz se ha vuelto más poderosa, más adictiva, capaz de hacer llorar a estadios completos con una sola nota. Pero esa voz ya no es mía. Es el anzuelo que el coleccionista usa para pescar almas, y yo soy solo el cuerpo que lo sostiene. He aceptado que no hay escape. He aceptado que el precio de mi éxito era exactamente esto: dejar de ser humana para convertirme en herramienta de algo que no entiendo. Lo más cabrón de todo esto es que no puedo advertir a nadie realmente. Cada vez que intento hablar públicamente sobre el contrato, mi voz se niega a salir. Las palabras se me atoran en la garganta, como si algo las bloqueara. Intenté escribir sobre esto en redes sociales, pero mis dedos escriben otras cosas, promocionando mi música, agradeciendo a mis fans. Es como si el coleccionista controlara hasta mi capacidad de pedir ayuda. Solo puedo contar esta historia ahora, en este momento, porque algo me lo permite. Quizás porque ya es muy tarde para mí y mi advertencia ya no importa. Mis últimas presentaciones están programadas.
Una gira de despedida que terminará exactamente una semana antes de mi cumpleaños 30. La disquera la publicita como mi retiro definitivo, el último chance de verme en vivo. Los boletos se vendieron en minutos para las 50 fechas. 50 ciudades, 50 noches alimentando a esa cosa dentro de mí. 50 oportunidades más para marcar a personas inocentes que solo quieren escuchar música. Y después de eso, el 8 de mayo, el día que cumpla 30 años, se supone que el contrato se completará. No sé qué significa eso exactamente. No sé si voy a morir o desaparecer o convertirme completamente en otra cosa. Solo sé que ese día dejará de ser humana de cualquier forma que cuente. A veces me pregunto cuántos más como yo existen. Cuántos artistas que admiramos están atrapados en contratos similares, siendo usados como conductos para cosas que no tienen nombre. ¿Cuántas de las muertes misteriosas de músicos famosos fueron realmente el cumplimiento de pactos que firmaron en momentos de desesperación? Me pregunto si alguien que escuche esta historia va a aprender de mis errores o si van a cometer los mismos cuando se les presente la oportunidad. Porque siempre hay alguien desesperado, siempre hay alguien dispuesto a firmar sin leer cuando la promesa es lo suficientemente brillante. Esta es mi advertencia y mi confesión. Si algún día alguien les pone un contrato enfrente que promete hacerlos famosos, ricos, exitosos, léanlo completo. Cada palabra, cada cláusula, especialmente la letra pequeña que casi no se ve. Porque hay cosas en este mundo que se disfrazan de oportunidades, entidades que se alimentan de ambición y desesperación. Y una vez que firman, una vez que ponen su nombre en ese papel, ya no hay vuelta atrás. El éxito que consigan no será suyo. La voz que usen no será suya. Y el precio, el verdadero precio, siempre será más alto de lo que pueden imaginar. Yo lo pagué con mi alma y con mi humanidad. ¿Ustedes estarían dispuestos a pagar lo mismo?